Bienvenidos de nuevo una vez más, inversores. Imagina que una empresa aumenta sus ingresos a doble dígito, consigue más beneficio que nunca, genera un flujo de caja récord. Su negocio publicitario prácticamente se duplica. Más de 325 millones de personas pagan por utilizar su plataforma. Y aún así, su acción pierde cerca de un 43%. Parece una contradicción, ¿verdad? Pero eso es exactamente lo que está ocurriendo con Netflix. Y no estamos hablando de una pequeña empresa tecnológica. Estamos hablando de una de las compañías más importantes del mundo del entretenimiento. Entonces, ¿por qué Wall Street está castigando una empresa que sobre el papel sigue funcionando extraordinariamente bien? ¿Está viendo el mercado un problema que todavía no conocemos nosotros, los inversores retail? ¿O estamos delante de una oportunidad que muchos inversores podrían estar ignorando? Porque como veremos en este video, la respuesta no está únicamente en los resultados trimestrales de Netflix que se acercan. Está en algo mucho más poderoso: las expectativas. Entender esa diferencia puede cambiar completamente la forma en la que inviertes. Vamos a verlo. Existe una idea muy extendida entre muchos inversores. Si una empresa gana más dinero, la acción debería subir. Y todo tiene bastante sentido. Y al fin y al cabo, el objetivo de cualquier empresa es generar beneficios. Pero la bolsa no funciona exactamente así. El mercado no premia el presente, premia el futuro. Y esa diferencia explica por qué compañías extraordinarias pueden sufrir caídas muy importantes incluso cuando presentan buenos resultados. Netflix es probablemente uno de los mejores ejemplos de ello. Durante los últimos años ha conseguido algo que parecía casi imposible: transformarse. Hace apenas unos años, muchos analistas pensaban que el crecimiento de Netflix estaba llegando a su límite. La competencia aumentaba, Disney lanzaba Disney Plus, Warner apostaba por Max, Amazon seguía invirtiendo miles de millones en Prime Video, Apple entraba en el negocio del streaming, y parecía cuestión de tiempo que Netflix empezara a perder relevancia. Sin embargo, ha ocurrido exactamente lo contrario. Netflix ya no es únicamente una plataforma para ver series y películas. Hoy es un ecosistema de entretenimiento mucho más amplio. La compañía supera los 325 millones de suscriptores en todo el mundo. Eso significa que cerca de 1.000 millones de personas utilizan la plataforma si tenemos en cuenta los distintos miembros de cada hogar. Estamos hablando de una audiencia gigantesca, mayor incluso que la población de muchos continentes. Y esa audiencia tiene un enorme valor, porque no solo paga suscripción, también representa una plataforma perfecta para vender publicidad. Y aquí encontramos uno de los mayores cambios del negocio. Durante años, Netflix rechazó completamente los anuncios. Decía que nunca los incorporaría. Hoy esa estrategia ha cambiado radicalmente. Y según los últimos datos, el negocio publicitario está creciendo a una velocidad impresionante. De hecho, los ingresos procedentes de esta división prácticamente se han duplicado en muy poco tiempo. Y eso abre una nueva fuente de ingresos que hace apenas unos años ni siquiera existía. Hay también otro dato que me parece especialmente importante. Netflix no solo está creciendo, también está ganando más dinero con cada cliente. Sus márgenes continúan mejorando, el flujo de caja libre sigue aumentando y la compañía dispone de recursos suficientes para seguir invirtiendo en contenido propio, tecnología y expansión internacional. Eso es exactamente lo que buscan los inversores a largo plazo. Una empresa capaz de crecer, pero también de convertir ese crecimiento en dinero real. Porque una cosa es aumentar ventas y otra muy distinta es generar caja. Netflix está consiguiendo ambas. Y eso explica por qué muchos gestores siguen considerando que el negocio mantiene una enorme calidad. Entonces, ¿qué está pasando? Aquí es donde empieza la parte realmente interesante. Porque si solo analizamos los fundamentales, probablemente concluiremos que Netflix atraviesa uno de los mejores momentos de su historia. Entonces, ¿por qué la acción ha llegado a caer alrededor de un 43% desde sus máximos recientes? La respuesta tiene poco que ver con los resultados actuales y mucho con lo que los inversores esperan que ocurra durante los próximos años. Porque en bolsa las expectativas lo son prácticamente todo. Y cuando una empresa cotiza como una de las mejores del mundo, el margen para decepcionar es mínimo. Si un estudiante, si normalmente obtiene un resultado de 5 y un día saca un 7, todo el mundo estará contento. Pero imaginemos ahora otro estudiante. Siempre saca un 10 y un día obtiene un 9
objetivamente sigue siendo una nota excelente, pero la sensación será completamente distinta. Con las empresas ocurre exactamente lo mismo. Netflix lleva años sorprendiendo positivamente y eso ha provocado que el mercado espere cada vez más. Más crecimiento, más beneficios, más márgenes, publicidad, suscriptores, más monetización y llega un momento en el que cumplir ya no es suficiente. Hay que superar constantemente unas expectativas casi imposibles. Ese es el precio de ser una compañía extraordinaria. Entonces, ¿está el mercado siendo demasiado duro con Netflix? Esta es probablemente la pregunta más importante de este vídeo, porque cuando vemos una caída tan importante, es fácil pensar que algo va mal. Pero muchas veces el mercado no castiga el presente, castiga un futuro que considera menos brillante de lo que esperaba. Y eso abre una oportunidad muy interesante para los inversores, no para comprar automáticamente, sino para analizar con calma, porque precisamente en esos momentos es cuando aparecen las mejores preguntas. ¿Está Netflix perdiendo ventaja competitiva? ¿Su crecimiento realmente se está desacelerando? ¿O simplemente el mercado está ajustando unas expectativas que se habían vuelto demasiado optimistas? Aquí es donde la historia da un giro. Porque en la segunda parte del vídeo veremos que el problema de Netflix no está únicamente en el negocio. Está también en una operación corporativa que generó muchísima incertidumbre en Wall Street. Analizaremos por qué esta noticia hizo cambiar la percepción de muchos inversores, qué riesgos está descontando realmente el mercado y sobre todo intentaremos responder a la pregunta que todos nos hacemos cuando vemos una caída de este tamaño. ¿Estamos ante una oportunidad de inversión o delante de una trampa de valor? Vamos a analizarlo. Porque una empresa que sigue creciendo puede caer más de un 40%, porque en bolsa no se compra el presente, se compra el futuro. Y cuando ese futuro deja de parecer tan brillante como hace unos meses, la cotización puede reaccionar con mucha más fuerza de lo que justifican los resultados actuales. Eso es exactamente lo que está viviendo Netflix. Su negocio sigue funcionando, la empresa continúa creciendo, genera más caja que nunca, los márgenes mejoran bastante, la publicidad avanza muy deprisa. Pero el mercado ya no está mirando todo esto, está intentando responder a otra pregunta. ¿Cuánto puede seguir creciendo Netflix a partir de aquí? Y ahí aparecen las dudas. Durante muchos años, Netflix era una empresa que luchaba por hacerse un hueco. Cada nuevo suscriptor era una victoria prácticamente. Cada país nuevo representaba una oportunidad enorme. Pero hoy la situación es completamente distinta. Netflix ya no es el aspirante, es el líder. Y eso cambia las reglas del juego, porque cuando más grande eres, más difícil resulta mantener el mismo ritmo de crecimiento. Pensemos en una pequeña empresa que factura 1 millón de euros. Duplicar sus ingresos puede ser complicado, pero es posible. Ahora imaginemos una empresa que factura decenas de miles de millones. Duplicar ese negocio requiere una ejecución extraordinaria. Y eso explica por qué el mercado empieza a preguntarse si Netflix podría seguir creciendo al mismo ritmo durante los próximos 5 o 10 años. No porque dude de la empresa, sino porque las matemáticas se vuelven cada vez más exigentes. Aunque Netflix ha demostrado una enorme capacidad para adaptarse, tampoco podemos ignorar la realidad. El mercado del streaming ya no es el mismo que hace 10 años. Hoy compite con Disney, con Amazon, con HBO Max, con Apple TV, con YouTube e incluso con TikTok. Eso significa que captar la atención de los usuarios es cada vez más difícil. No basta con tener una buena plataforma. Hay que producir contenido constantemente, invertir miles de millones de dólares cada año, crear series capaces de convertirse en fenómenos mundiales y seguir innovando para evitar que los usuarios cancelen sus suscripciones. Netflix ha demostrado que sabe hacerlo, pero el coste también ya es enorme. Y Wall Street lo sabe. Existe otro factor que ha generado incertidumbre entre algunos inversores. Durante los últimos meses surgieron informaciones sobre posibles movimientos corporativos relacionados con el sector del entretenimiento, incluyendo conversaciones sobre adquisiciones de gran tamaño que podrían haber transformado el panorama competitivo. Aunque esas operaciones no llegaron a materializarse, bastaron para recordar al mercado que el crecimiento futuro de Netflix no depende únicamente de sus resultados trimestrales, sino también de cómo evolucione toda la industria. Y cuando aparecen ese tipo de incertidumbres, los inversores suelen exigir un mayor margen de seguridad. Eso no significa que el negocio haya empeorado, significa simplemente que el riesgo percibido aumenta. Y cuando aumenta el riesgo,
las valoraciones suelen ajustarse. Aquí es donde empieza el verdadero trabajo del inversor, porque una caída del 40% puede significar dos cosas completamente diferentes: que el mercado haya descubierto un problema muy serio o que el mercado haya reaccionado de forma exagerada. Aquí tenemos que ver la diferencia entre las dos. Y eso solo puede hacerse analizando el negocio, no mirando el gráfico, no leyendo titulares, no dejándose llevar por el miedo. Si algo hemos aprendido viendo compañías como Amazon, Meta, incluso Nvidia, es que las grandes empresas también sufren correcciones muy profundas. Y muchas veces esas caídas no reflejan un deterioro permanente del negocio. Reflejan simplemente un cambio en el sentimiento del mercado. A corto plazo, el mercado es una máquina de votar. A largo plazo es una máquina de pesar. Esta es una frase de Benjamin Graham. ¿Qué significa eso? Que durante semanas o incluso meses las emociones pueden dominar completamente la cotización. El miedo, la euforia, las expectativas, los rumores, todo eso mueve el precio. Pero con el paso del tiempo, lo que realmente termina importando son los beneficios. La generación de caja, la capacidad de seguir creciendo, la ventaja competitiva. Y precisamente ahí Netflix sigue mostrando fortalezas muy importantes. Eso no garantiza que la acción vaya a subir, pero sí explica por qué muchos inversores de largo plazo continúan siguiendo muy de cerca esta compañía. En mi opinión, creo que la gran enseñanza de esta historia no es si Netflix va a subir un 20 o bajar otro 10. Es que a corto plazo es muy difícil de saberlo. La verdadera enseñanza es entender cómo funciona Wall Street. Muchas veces pensamos que una acción cae porque la empresa va mal. Y no siempre es así. A veces cae porque el mercado esperaba demasiado. Y otras veces sube aunque los resultados no sean espectaculares. Simplemente porque las expectativas eran aún peores. Por eso intento centrarme siempre en una pregunta: ¿ha cambiado realmente el negocio? En el caso de Netflix, veo una empresa con una posición dominante en streaming, una nueva vía de crecimiento gracias a la publicidad, una enorme capacidad para generar caja y una audiencia global difícil de replicar. No significa que sea una compra automática. Significa que merece ser analizada con calma más allá del ruido del mercado. Cada vez que una gran empresa cae con fuerza, ocurre algo muy curioso. Los titulares suelen volverse extremadamente negativos. Las redes sociales se llenan de pesimismo y parece que todo el mundo encuentra razones para justificar la caída. Pero la historia de la bolsa demuestra que muchas de las mejores oportunidades aparecieron precisamente cuando el sentimiento era más negativo. No porque todas las empresas que caen acaben recuperándose, sino porque el mercado en ocasiones exagera tanto el optimismo como el pesimismo. Y ahí es donde los inversores pacientes pueden encontrar valor. No copiando a nadie, no intentando adivinar el próximo movimiento del mercado, ni tampoco esperando el próximo tweet de Donald Trump, sino construyendo una tesis basada en los fundamentales. Antes de terminar, quería comentaros algo para quienes disfrutáis siguiendo el mercado con mayor profundidad. Además del contenido que publico aquí en YouTube, también comparto análisis adicionales en Patreon. Cada semana preparo un informe sobre cómo veo el mercado, las compañías que tengo en el radar, los principales catalizadores de la semana, ideas de swing trading, compras, ventas que estamos ejecutando y las noticias que realmente pueden mover los mercados financieros. Te dejo toda la información en la descripción del vídeo. Y ahora me gustaría, como siempre, conocer vuestra opinión. ¿Creéis que el mercado está castigando demasiado a Netflix? ¿O pensáis que todavía hay riesgos que justifican esta corrección? Os leo en los comentarios. Y si os ha gustado este análisis, no olvidéis dejar me gusta, suscribiros a Simple Finanzas y activar la campana para no perderos los próximos vídeos. Mantén la curiosidad y mantente sobre todo informado.